Hola amigos, espero estén bien. Ustedes saben, esto es Evidentista. Hoy estamos con un nuevo video. Sí, muchas gracias por compartir los videos, por mirarlos. Sigan haciéndolo para poder traer muchos más temas interesantes que sé que los necesitan, que son importantes porque siempre están sujetos a preguntas en los exámenes a los cuales nos vamos a los cuales nos vamos siempre a enfrentar. Esto es un tema bien general, pero es un tema muy complejo. Está relacionado con la oclusión dental, el diagrama de Pocel, lo vamos a estar mirando hoy. Vamos a ver qué es lo que es, qué movimientos expresa la mandíbula, qué posición tiene el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea cuando la mandíbula se encuentra en una apertura máxima o en una protrucción máxima o en una retrucción máxima. Es por eso que los remito al video de articulación temporomandibular que van a encontrar en mi canal porque deben conocer los detalles anatómicos de esta articulación. Deben conocer cuando hay movimientos de apertura, dónde está el disco, dónde está donde se encuentra el cóndilo, si se encuentra en la porción más posterior, si se encuentra en la porción más superior, a qué lugar va el disco articular cuando yo estoy realizando unos movimientos de apertura. No es el mismo lugar cuando yo hago una apertura máxima que cuando yo hago una apertura normal. El disco no se encuentra en el mismo lugar, las superficies no están interactuando en la misma región anatómica, en la misma porción superficial. Es por eso que es importante que vean el otro tema porque hay una relación directa con respecto a esto. Siempre las preguntas se las pueden encontrar relacionados con en una apertura tal, en una posición tal, qué estructura de la articulación temporomandibular se encuentra en, por ejemplo, la porción más anterior, en la porción central de la cavidad glenoidea, o qué estructura está haciendo contacto con la porción superficial de la cabeza del cóndilo. Es decir, así son las preguntas más relacionadas con este tema. Por eso vean el tema de articulación temporomandibular porque es muy importante, es muy importante. Bien, ¿cómo vamos a comenzar? Primero que todo vamos a ver qué es lo que es el diagrama de Pocel. Es muy sencillo, es muy sencillo. El diagrama de Pocel son los movimientos límites y posiciones de la mandíbula en un plano sagital. Es decir, cuando yo estoy realizando movimientos límites, y me refiero a los movimientos límites con una máxima apertura, una máxima retrusión, una máxima protrucción y una máxima intercuspidación, cuando la mandíbula expresa un movimiento bordeante a través de esas diferentes posiciones, ella describe un cuerno, que es esto que observamos aquí. Describe un cuerno. Sé que parece complicado ahora, que parece un poco enredado, pero vamos a ir detallando cada punto que significa, cada número que significa y qué estructuras y qué relación guarda con la articulación temporomandibular. Eso es muy importante, pero no olviden nunca, son posiciones y movimientos límites de la mandíbula en un plano sagital. Bien, tengan en cuenta también que la apertura máxima promedio debe ser de 45 a 55 milímetros y que los movimientos bordeantes posteriores, el movimiento bordeante posterior, después vamos a ver qué es lo que es, pero le puedo decir que es desde el número 1 al número 6 es de 20 a 25 milímetros. Es el movimiento donde la mandíbula no cambia su eje de rotación. Sé que todavía no hemos hablado de eso, pero ya ténganlo en cuenta. Dentro de 20 a 25 milímetros, la mandíbula es capaz de hacer movimiento y aún no ha cambiado el eje de rotación. Es importante también revisar los temas acerca de los movimientos mandibulares. Algunos videos que compartí al inicio del canal hablan acerca de esto y les sirve para integrar los conocimientos. Bien, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Fíjense que el cuerno de Pocel es una representación exacta de cómo la mandíbula va a ir desplazándose bordeantemente en sus movimientos límites.
Si yo parto del número 1, es una posición muy común que nosotros conocemos. Es la posición de relación céntrica. Y cuando nosotros hablamos de relación céntrica, tenemos que tener en cuenta que el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea se encuentra en su posición más posterior y superior. ¿Correcto? Más posterior y superior. La relación céntrica está determinada por detalles anatómicos específicos en nuestro sistema osteomioarticular, en nuestro sistema bucal, la disposición de los dientes y otras cosas. Es importante que revisen los temas, las posiciones de la mandíbula y todos estos temas porque son importantes integrarlos aquí. No los podemos hablar porque sería alargar mucho el video y no es la idea. La relación céntrica guarda una estrecha relación con la posición número 2, que sería la oclusión céntrica. Fíjense, relación céntrica sería una posición y la posición número 2 sería otra, oclusión céntrica. Es decir, el pequeño movimiento simple de 1 a 2 es el cambio de relación céntrica a oclusión céntrica. Oclusión céntrica representado con el número 2 se corresponde con la máxima intercuspidación. Cuando a mí me pongan en una pregunta el número 2, ¿qué representa? Yo puedo decir máxima intercuspidación o relación céntrica. Si aquí me pusieran una letra, un número romano, un muñequito, un pescadito, algo, lo que esté en este piquito de arriba se llama oclusión céntrica. No se confundan. Lo que está en el número 1 se llama relación céntrica y también se corresponde con la posición postural. La posición postural que está determinada, y ya se los digo para que tengan, por el equilibrio y la tonicidad de los músculos. Es decir, cuando yo tengo una tonicidad y un equilibrio muscular armónico, esta relación céntrica es de unas características. Cuando yo tengo una flacidez muscular, esta relación céntrica sí es de otras características. Esos temas tienen que revisarlo. La oclusión céntrica está determinada por la máxima intercuspidación, el engranaje de todos los dientes. En un paciente totalmente dentado, la relación céntrica va a ser estable y va a ser igual a la máxima intercuspidación. En un paciente parcialmente dentado, pero con una oclusión estable, y ustedes deben buscar cuáles son las características de una oclusión estable en un paciente parcialmente dentado, la relación céntrica también coincide con la máxima intercuspidación. ¿Cuándo esto varía? Cuando el paciente es parcialmente dentado y su oclusión no es estable, y cuando el paciente es edente. En estos dos casos, la relación céntrica varía porque no hay un equilibrio de oclusión. ¿Correcto? Si nos desplazamos del número 3 al número 2, disculpen que estoy un poco acatarrado. Si nos desplazamos del número 3 al número 2, vean cómo va a describir este tipo de movimiento. Descendería la línea, llegaría en una posición de meseta, subiría y después llegaría al final. Llegaría recto. Me pasé, disculpen. ¿Eso con qué se corresponde? El movimiento desde el número 2 hacia el número 3 se corresponde con el movimiento de protrusión máxima. Es decir, desde relación céntrica, pasando por oclusión céntrica, hasta máxima protrusión, ese es el camino que me describe. Y ustedes se comprenderán que esta pequeña depresión que hay aquí, esta pequeña concavidad que hay aquí, se corresponde con el movimiento borde a borde, que la mandíbula tiende que descender para que los incisivos centrales inferiores pasen por debajo de los incisivos centrales superiores, incluso los laterales también, disculpen, y entonces describe ese movimiento. Una vez que sobrepasa el límite, se acerca a este punto de aquí, sube y el punto número 3 sería mi máxima protrusión, a donde más yo puedo llegar la mandíbula en una protrusión máxima. ¿Correcto?
Bien, si yo ese movimiento a partir de ahí, que es bordeante, que es límite, porque más allá no puede ir mi mandíbula, yo realizo una apertura máxima de la boca, lo más que puedo realizar, llegar de 45 a 55 milímetros, en dependencia de los individuos. Entonces voy a estar en el número 5. El número 5 se corresponde con la apertura máxima. Y esa apertura máxima va a provocar que mi cóndilo salga del eje de rotación y entonces se traslade, entre en un eje de traslación, salga parcialmente de la cavidad glenoidea. Algunas literaturas son un poco confusas en esto, pero se ponga debajo de la eminencia del hueso temporal. Eso tienen que revisarlo también, es importante. Y entonces yo voy a estar en una máxima apertura. Es cuando tengo la boca abierta totalmente, cuando no me cabe una hamburguesa en la boca y de ahí para allá no puedo pasar. Ahí estoy en posición número 5 y mi cóndilo está fuera de la cavidad glenoidea. ¿Correcto? Si yo voy a llevar esa apertura máxima al movimiento bordeante posterior, que sería el número 6, el límite de este movimiento bordeante posterior, ese movimiento es poco común. Yo normalmente no realizo un movimiento de cierre con una protrucción, con una retrucción máxima. Es decir, yo normalmente cierro la boca y entonces él pasaría por esta línea que vendría a llegar al número 4 y la representación del número 6 es cuando nosotros hacemos una pequeña apertura y partiendo del número 1 desde la posición de reposo hacia el número 6 que vendría siendo el movimiento bordeante. Ojo, no quiero decir que no hay un movimiento del 5 al 6, uno lo puede hacer, pero es un movimiento más forzado. Usted tendría que con la mano suya empujarse la mandíbula bien hacia atrás desde tener una apertura máxima, empujarla bien hacia atrás, hacia arriba y tratar de cerrar con esa fuerza. Eso es un movimiento que uno no lo hace cotidianamente. Ese movimiento lo vemos realizar más cuando estamos haciendo tratamientos de prótesis, cuando estamos tratando de buscar la posición adecuada para colocar nuestra prótesis para que quede una oclusión armónica. Entonces ese movimiento se reproduce más ahí. Bien, espero que hayan entendido lo que les he explicado, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos una posición. Vean, acá tenemos lo que sería el fin de la posición 3, la protrucción máxima. Aquí, en la figura de abajo, tendríamos lo que sería la oclusión céntrica, la posición número 2, ¿correcto? Bien, ahora quiero que se fijen en la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, que es donde le vamos a encontrar la explicación a todas nuestras dudas. La explicación a todas nuestras dudas se la vamos a encontrar en esta imagen. Vean, ¿se recuerdan de la imagen del punto número 1 que les decía? Era en este lugar. Vean, hay como hay una proyección. Esta línea que aparece en un azul es proyección de lo que sería la parte superior del cuerno. El punto número 1 les hablaba que era esa relación céntrica que se correspondían con la posición en reposo y vean cómo en la figura que está al lado no hay una oclusión total. Es decir, los dientes no están contactando fuertemente entre sí. Hay una pequeña distancia entre ellos. Por lo general esa distancia puede ser de 2 a 4 milímetros. Es la distancia que hay en posición de reposo entre los bordes incisal de los dientes inferiores con los bordes y superficies oclusales de los dientes superiores. Si yo me traslado del punto número 1 al punto número 2, estaría hablando de oclusión céntrica, cuando yo mastico fuertemente y todos mis dientes articulan entre sí. Cuando yo articulo entre sí todos mis dientes, máxima intercuspidación, estoy en posición número 2. Posición número 3, vean cómo ya la mandíbula va a empezar a desplazarse hacia adelante y en este punto, en la parte más profunda de la meseta, ahí es cuando empieza el camino del movimiento borde a borde, el borde incisal. Cuando yo me desplazo por el borde incisal, me describe un movimiento recto y luego cuando los incisivos inferiores caen por delante de los incisivos superiores, entonces
hace una pequeña elevación de la mandíbula y llegaría a lo que sería este punto de aquí, que no estaba descrito acá como punto número 3 o algo. A este momento aquí, en esta figura, es punto número 5. Y entonces después yo estiraría lo más posible mi mandíbula hacia adelante, llegando al final. Máxima protrusión. Vean que en máxima protrusión las relaciones oclusales son diferentes. Los dos premolares superiores contactan con el primer molar inferior. Vean, en esta posición borde a borde, en la meseta borde a borde, no hay contacto entre sí. No hay contacto entre sí. Porque estamos en una relación de los bordes incisales de los incisivos y eso se corresponde con la guía incisiva, que tiene una importancia en nuestra oclusión porque protege nuestra oclusión, como también la tiene la guía canina, etc. Luego yo hago un movimiento de apertura, vean el movimiento de apertura que hago, como llega al final ese cuerno, ya de ahí no puedo salir más. Vean el cóndilo, cómo ha salido de la cavidad clenoidea, está debajo de la eminencia del hueso temporal y está, por supuesto, interpuesto con el disco articular. A donde quiera que se mueva el disco, disculpen, a donde quiera que se mueva el cóndilo, se mueve el disco. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Luego, yo realizo un cierre, llegaría a lo que se conocía como la posición el número 6 en la figura anterior, y entre el 1 y el 6 es lo que conocemos como los movimientos bordeantes posteriores. ¿Correcto? Espero que lo hayan entendido, está muy bien explicado. Si no lo entendieron bien, escriban sus preguntas, lo que les gustó, lo que no les gustó. Por favor, compartan este video, los estoy esperando con un próximo video. Tengo ya preparado el segundo tema del nervio maxilar, del nervio trigémino, el nervio maxilar, el nervio mandibular, hablar de todas esas características. Esos videos están esperando, así que sin más, espero que les haya gustado. Muchas gracias.